Bienvenidos a una reseña y evaluación más en su canal Buen Intercambio, donde encontramos todos esos buenos productos que andan por allí esperando a que los descubras. En esta ocasión nos toca hablar un poco sobre una cámara de video seguridad para el hogar, la cual nos atrevemos a decir que es un buen intercambio, debido a que lo que tú obtienes es más valioso que la cantidad de dinero o esfuerzo que inviertes en tener este artículo. Eso a todos nos gusta, pagar lo justo, ni un centavo más ni uno menos, y aún así, recibir algo de muy buena calidad y de prestaciones atractivas e interesantes. Por lo general la gente de Xiaomi hace muy buenos productos, todos con una calidad excepcional, algo fuera de la norma de los fabricantes, y muy a menudo nos sorprende con productos como esta cámara nombrada Xiaomi Mi Jia IP Smart 1080p. Como ya estamos acostumbrados, está fabricada en plástico rígido, en dos colores. El primero es blanco mate, el clásico de Xiaomi con buena sensación al tacto, sin bordes o rebabas burdas, en un maquilado perfecto. Y el segundo color es negro un poco más brillante al frente y opaco en la parte trasera. En esta pieza circular color negro es donde se encuentra realmente la cámara y sus componentes, entre los que destacan el altavoz, micrófono y la ranura micro SD. Algo que me pareció increíblemente práctico y fuera de serie, es que esta pieza color negro se puede separar del cuerpo blanco que es la base. Al hacer esto podemos adaptar, fabricar o montar la cámara en cualquier lugar. No es que no me guste la pieza blanca para mantener fija la cámara, pero piensen en las posibilidades. Al ser removible la podríamos montar en un mueble, en un marco de madera, hacer una escultura que fuera una IP-cam, etc. La única limitante será tu imaginación al pensar en dónde la podrías colocar. Otro factor importante de mencionar, es que se alimenta de 5 volts, y que el puerto de entrada es del tipo micro USB. Nuevamente piensen en las posibilidades, la podrías conectar a un power bank, usar cables más largos o más cortos según tu necesidad, o tener varias conectadas sin hacer un lío de cables. Con esto se nota que la gente de Xiaomi encargada de este producto se tomó en consideración la forma práctica de hacer las cosas, pensando en el usuario final que seguramente tiene un millar de cables y reguladores de este tipo por allí botados en su casa. Incluye, por si no tienes ya un montón, una fuente de alimentación a 5 volts, con un cable en acabado blanco mate, suave al tacto tipo Xiaomi, con una extensión de 1,5 metros. Yo me atrevería incluso a pintarlo del color de mi pared para disimular el cable. Gracias Xiaomi por incluir cables blancos mate fáciles de pintar. Ahora sí, algo sobre sus características técnicas. Se trata de una cámara IP, capaz de conectarse a nuestra red local por medio de Wi-Fi en las bandas de 2.4 y 5 GHz. En mi caso la tengo conectada a la red de 5 GHz y se mantiene muy estable allí, con buena potencia de transmisión de datos. Puede arrojar una resolución máxima de 1080p a 20 cuadros por segundo, el ángulo de imagen que alcanza a captar es de 130 grados, entregándonos una perspectiva muy amplia de la zona que deseamos monitorear. Como ya mencionamos, cuenta con altavoz integrado, y un micrófono para hacer las funciones de intercomunicador, entre la persona que observa la imagen, y el sujeto observado. En el apartado de manejo de los archivos grabados, nos gustó mucho que incluye una ranura para tarjetas micro SD, pudiendo manejar hasta 64 GB en este formato. Y la capacidad de conectarse y almacenar los archivos de video en un servidor NAS que esté presente en nuestra red. Para no quedarse a oscuras, la cámara cuenta con 8 LEDs de luz infrarroja especiales para visión nocturna, los cuales se encuentran al interior del cristal alrededor del lente, cosa que agradecemos porque a diferencia de otras cámaras, no tenemos que ver ese molesto color rojo. El software es fácil de configurar, tiene opciones para monitoreo remoto, cosa que yo había buscado en otras reseñas y nadie me lo dijo, ni confirmó. Así que aquí se los digo por primera vez. No es necesario configurar puertos, ni enrutar direcciones IP, para tener acceso a la cámara desde otras redes que no sea la de nuestro hogar. Yo he probado con red de datos del celular, y el resultado es automático, nada que configurar. La transmisión es buena porque tengo una red de 5 GHz, no he probado en la red más lenta, pero su funcionamiento como cámara de vigilancia para cuando uno está fuera del hogar, está totalmente confirmado, así como su funcionamiento en México y países latinoamericanos. Dime qué te pareció. Si deseas que haga otro video explicando el funcionamiento del software, coméntalo aquí abajo y a la brevedad lo pondré. Me despido, pasamos a otro locutor para ver su instalación primera vez recién salida del empaque. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ponerle pausa por un momento para poderles platicar cómo fue el primer intento de configuración de la cámara.
sin editar. Aquí ya la tengo conectada la aplicación Mi Home en el celular, está todo instalado. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Me dice píquele el pin de reset. Voy a buscar algo con que picarle porque la verdad mi cámara no traía nada. Y no le piquen ahí, recuérdenlo, no le piquen ahí, ese botón no es. Eso me pasa por no leer el manual. Pero veo que no ocurre nada y digo, bueno, hay que hacerle caso, vamos por el manual. Aquí está el manual y el manual claramente dice ese botón no es el de allá arriba. No le piquen por abajo. Mi chino anda muy bien estos días. Entonces voy por algo para picarle y le estoy picando el botón que está en el costado de la cámara. Lo dejo presionado, no veo acción. Le vuelvo a picar, sigo viendo que no hay ninguna acción y decido, bueno, piquémosle, dejémosle 4, 5, 6, 7 segundos a ver qué pasa. Me aparece y parece que ya dejó de parpadear. Ya, suéltale, ya le solté. Ok. Entonces, ahora vamos a continuar. No alcanzo a ver bien qué dice ahí, pero dice, espere escuchar. Bueno, ya me lo dijo, le digo siguiente. Ahora está localizando mis redes. La red en la que está conectada la cámara, la encuentra. Me dice, ¿esa está tu red? Le digo, sí, pero déjame confirmar. Ok. Siguiente. Y aparece este código que dice escanear el código con la cámara. Realmente no tengo idea de cuál es el foco de la cámara o a qué distancia, entonces pues lo acerco, alejo la imagen, veo que el foquito sigue parpadeando en color ámbar, rojizo, lo alejo. Al parecer es a una distancia de 15 y 18 centímetros. Eso quiere decir que ya funcionó y aquí nos lo está diciendo en chino, ¿sabes qué? Ya, todo perfecto. Continuemos. Sí, ya lo leí. Ok, dale siguiente. Bueno, el siguiente hace un proceso que toma muy pocos segundos y listo. Nos dice que ya tenemos la cámara conectada a nuestra red. Ahora le decimos que sí, estoy de acuerdo, que un acceso, listo. Y todo perfecto, aceptamos, aceptar, ya saben, hay que aceptar aquí y allá. Y pues como pueden ver fue muy fácil realmente instalarlo, esta fue la primera vez. Si tienen alguna duda o algo, no duden en escribirme. Los dejo, suscríbanse al canal para continuar haciendo más reseñas y primeras configuraciones, aunque salgan como esta. Bye, hasta la otra.